Hace unas semanas atrás, la gente de Sony lanzó la FX2, una cámara que no entendió nadie, pero que bueno, digamos que era el precio que de vez en cuando pagan las compañías en sacar un producto que no va a ser exitoso. Pero dije, bueno, en ese momento ya la sacaron, no hay problema, de aquí en adelante vendrán cámaras maravillosas. Pero se esforzaron y lo volvieron a hacer. Otra cámara que nadie entiende. Y no es otra que la sucesora de esta RX1. Pero mejor se los cuento después de la intro. Primero, antes de empezar el video, déjeme aclarar que esta no es la RX1 Mark III, esta es la RX1 original, que sigue siendo mi cámara favorita en lo que se refiere a la que voy a utilizar para hacer fotografía de calle, ¿no? Pero, si le soy sincero, estaba esperando en algún momento que Sony sacara una versión actualizada de esta y era o representaba la única cámara que yo estaría dispuesto a comprar al día de hoy. Hasta que sacaron la RX1R Mark III y definitivamente no entiendo en lo absoluto el lanzamiento de esa cámara, no por la cámara per se, que yo considero que tiene un nicho bastante interesante, sino por las características que presenta esta cámara. Y se los explico desde las cosas más básicas, como por ejemplo la batería. Fíjense, aquí la tienen y se dan cuenta de que obviamente esta es la nueva batería y esta es la vieja batería, y va a tener muchísima mayor capacidad. La vieja batería daba para unas 100 fotos o 130 fotos y esta daba para cerca de 400 fotos. Pero esta batería es bastante pequeña. Obviamente ellos quieren mantener el tamaño de la cámara también en su formato mínimo, pero es una batería que ya tiene desarrollada prácticamente 15 años. Eso no significa que la batería sea mala, pero no sé, creo que pudieron hacer algo un poquito más eficiente que utilizar algo que ya tiene 15 años desarrollado. Y si me voy a ver las características de la cámara, lo que han hecho es injertar pedazos de la cámara totalmente vieja y poniéndole un precio que para mí está completamente fuera de mercado. ¿Ok? Vamos a hablar del sensor, 61 megapíxeles, un sensor bastante bueno que fue lanzado en el 2019 con la A7R4. O sea, no es un sensor nuevo que están lanzando. El visor, que tanto hablan, no, que el visor ahora es integrado, que no es el visor que, ¿sabes?, que se levantaba de pop-up o el que, como el de esta cámara, que se tenía que poner como accesorio adicional, sino que ya viene integrado. Pero es un visor de 2 millones de megapíxeles o algo un poquito más de eso. O sea, la 7C tiene ese mismo sensor y tiene ya bastantes años en el mercado. Entonces dirás, bueno, la óptica definitivamente con respecto a esta que tiene ya 12 años de haberse lanzado, debe ser mucho mejor. No, es la misma óptica original, el 6F2. Entonces, que no sé, o bueno, me imagino que ellos no están locos, pero ¿qué tanto resolverá a un sensor de 61 megapíxeles? Porque todo es un sensor de 24 megapíxeles. Pero eso no es todo. Si vamos a las especificaciones de vídeo, o sea, los que llegas hasta 4K, 30 frames por segundo como máximo. Ni siquiera llega a 4K 60. Me imagino que por el tamaño de la cámara va a tener problemas de recalentamiento y por eso no se lo asignaron. Tiene una sola tarjeta de memoria. La pantalla, al igual que la original, porque ya en la versión 2 de la R era abatible, o sea, la podías sacar y la podías utilizar como para fotografía de calle. Si querías hacer fotos desde la cintura, la podías levantar. No es totalmente fija, no se puede mover al igual que esta. Salida HDMI es micro, ni siquiera es un HDMI completo, también para conservar el tamaño, que al final de cuentas esto no cabe en un bolsillo. Ellos hablan de que esto es una cámara full frame que cabe en un bolsillo, bueno, pero no sé qué tipo de bolsillo será porque es bastante grande. Esta, por ejemplo, venía con su parasol incorporado. Ahora, si quieres el parasol, tienes que comprarlo, que son $200 adicionales. Eso sí, el sistema de enfoque le pusieron de la última generación con el último procesador de Sony. Pero al final de cuentas, esto es una cámara que está diseñada para fotografía de viaje o fotografía de calle, o ese es su propósito principal. Y a pesar de que te tiene un sistema de enfoque nada más de contraste, créanme que yo no sufro mucho para hacer ese tipo de fotografías con esta cámara. Y sé que más de un amante de Sony va a decir, no, que tú no sabes lo que estás hablando, pero créanme, yo tengo esta cámara y es maravillosa. Sigue siendo la cámara que yo más utilizo al momento de hacer fotografía de calle y los resultados son espectaculares. Pero no sé si va a salir una nueva versión que puede conservar el cuerpo de esta que tiene 12 años, pero lo voy a utilizar, voy a hacer un engendro de cosas viejas de diferentes cámaras que ha utilizado la Sony durante los últimos 10 años para crear esta nueva. No sé para ustedes, pero para mí no tiene mucho sentido. Para hacer una comparación, por ejemplo, la misma Sony A7CR tiene el mismo sensor,
pero muchas más funcionalidades de video y de fotografía. Y a un precio un 40% por debajo de esta. O sea, casi que esta duplica el precio de la otra. Y me dirás, Arturo, pero es que, bueno, tiene un lente Zeiss 35 2.0. Bueno, móntale lo que es el Sigma 35 2.0 que cuesta $700, creo. Y no está limitado a una sola óptica y de paso creo que pesa solamente 150 gramos más que esta. E igualmente lo puedes llevar en un bolsito pequeño. Y créanme, yo entiendo que desarrollar nuevas tecnologías es costoso. Pero una cámara que su última versión salió hace 10 años, oye, en 10 años tú no puedes hacer algo ligeramente mejor. O si lo que vas a realizar es un Frankenstein uniendo partes de diferentes cuerpos o diferentes tecnologías, entonces no le pongas a ese precio que es inaccesible para prácticamente todo el mundo. Y por favor, que no venga un iluminado a decirme, bueno, es que la Leica Q3 cuesta 6.000 y pico de euros o 6.000 y pico de dólares. Y sí, los vale, pero tú estás pagando la marca y ya tú sabes que Leica tiene esa estrategia de precios. Pero en este caso, tú no estás pagando la marca porque no es una marca exclusiva como Hasselblad o Leica, y tampoco estás pagando una tecnología totalmente nueva como puede ser el caso de la Sony A9 III, que sí, estás pagando el Global Shutter y una tecnología totalmente innovadora y desde mi punto de vista muy humilde y sin ganas de entrar en discusión con nadie. Considero que esta nueva RX1R Mark III es el equipo fotográfico con el mayor sobreprecio que existe en el mercado, porque es que ni siquiera le pusieron estabilización ni al cuerpo ni a la óptica. Y en verdad, si alguien quiere que me argumente por qué un ser humano, de verdad, que no sea nada más por la estética de la cámara, decida comprar esta y no el combo que les mencioné antes, o sea, la Sony A7CR con el Sigma 35 2.0. Te ahorras dinero, tienes más funciones y es mucho más versátil. No sé, pero tengo el sentimiento que este año 2025 como que se le han acabado las ideas a los fabricantes y han empezado a sacar unas cámaras que no las entiendo. Sony lleva dos, Fuji con la cámara esta del sensor invertido que tenga, se ve en horizontal pero que se toman las fotografías y los videos en vertical, con la profundidad de campo de un celular prácticamente, o la Sigma que es un bloque que no le puedes poner tarjeta de memoria ni nada. Me parece una cámara interesante por el diseño, pero hasta allí. Y les repito, como les dije al inicio, o sea, ya la FX2 fue una cámara decepcionante. Crean una cámara en el formato, o sea, en la serie de cine, y dijeron, bueno, ¿cuál es el peor sensor, el que da el peor rendimiento en lo que se refiere a video con respecto al Rolling Shutter y otras opciones? El de la Sony A7 IV, bueno, le ponemos ese sensor, pues, ¿cuál es el problema? Vamos a darle a la gente una A7 IV que no recaliente. Y la vamos a llamar FX2 porque le pusimos un cuerpo de las FX. Y de verdad, créanme, yo estaba a la expectativa de que en algún momento Sony sacara una nueva versión de esa cámara porque es la única cámara que a mí me ha enamorado y que sigo teniendo después de tantos años. Y no la tengo como colección guardada en una estantería, sino que sencillamente es la que siempre uso y la que saco primero cuando voy a hacer fotografía callejera. Y de hecho, estaba pensando hacer un video review de esa cámara después de 12 o 13 años, porque al día de hoy la sigo considerando como una de las mejores opciones para ese tipo de fotografía. No sé, la sensación que me da es que, oye, la gente de Sony se fijó de que Fuji había sacado ya dos cámaras de lente fijo, la de medio formato y la APS-C. Ricoh estaba haciendo lo mismo. Leica tenía un mercado que se vendían bien esas cámaras y dijeron, bueno, vamos a hacer algo rapidito y vamos a agarrar pedacitos de cada cosa, que eso va a salir rechísimo. Y adicionalmente, como tiene un sensor full frame, vamos a ponerla cerquita del precio de Leica. Y no sé, lo que me da la sensación es que la persona que está diseñando o haciendo lo que es el camino para las nuevas cámaras es un infiltrado de Canon o de Nikon, porque definitivamente esto no tiene sentido con las últimas dos cámaras. Que te llevo con una, pero con dos, una detrás de otra. Esto pareciera más bien sabotaje, que no lo es obviamente, que una decisión bien pensada. Y de repente me equivoco, porque yo creo que ellos no están en lo absolutamente locos y han hecho un estudio de mercado para estas dos cámaras, pero no sé, hasta ahorita lo que he visto del resultado, de la respuesta de la gente sobre estos dos equipos ha sido bastante negativo. Y no porque no se desempeñen de manera correcta los equipos, porque sí lo hacen, sino más bien porque están utilizando tecnología reciclada y poniéndola en nuevos cuerpos, lo cual no tiene para mí mucho sentido. Pero bueno, también me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué piensan de esta cámara? ¿Consideran, al igual que yo, que es una equivocación de Sony? ¿O creen que son unos genios y la van a pegar contra el techo, como decimos en Venezuela? En verdad me gustaría conocer su opinión, así como que no dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo todos. Por otro lado, si quieres compartir algún video o fotografía conmigo, no te olvides de etiquetarme en mis redes sociales.
Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.